Que Dios los bendiga muchísimo. Quiero comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Qué harías tú si en realidad todo lo que tú trabajas, o sea, tu economía se va desvaneciendo sin explicaciones? Trabajas, pero como dicen en este mundo, todo se va como el agua. ¿Por qué? Porque en realidad esto que te estoy diciendo es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en los tiempos que Dios usó la vida de Ageo, ¿no? Entonces, recordemos muy bien que hoy, en realidad hoy quiero compartirte algo muy importante que es sobre el mensaje que da mucho que pensar, ¿no? Y este mensaje es sobre el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Y podemos ver cómo es que Dios usa a un profeta. Dios usa a Ageo para poder despertar el corazón de su pueblo, ¿no? Y hoy este tiempo Dios también quiere hablarte a ti para poder despertar tu corazón, para poder decirte de cómo debes andar, cómo debes cuidar la casa de Dios, incluso estar tu enfoque en su presencia, ¿no? Entonces, aunque en realidad este libro es algo corto porque solo tiene dos pasajes, ¿verdad? Es corto, pero tiene 2 capítulos, es corto, pero en realidad tiene una gran enseñanza para todos los hijos de Dios. Bueno, el profeta de Ageo fue enviado por Dios en un tiempo muy difícil, ¿no? En un tiempo donde el pueblo de Dios había regresado de la esclavitud del exilio en Babilonia y ellos estaban con todas las ganas de poder comenzar de nuevo, ¿no? Como toda persona, cuando tú emprendes, cuando tú tienes algo, sí o no, quieres comenzar, quieres que te vaya bien, te está yendo bien. Entonces, es aquello que le estaba pasando al pueblo de Israel. Al principio, ellos estaban emocionados también por construir el templo del Señor, pero que había sido destruida también en esos tiempos, pero con el paso de los tiempos ellos se desanimaron y dejaron a un lado las cosas de Dios, dejaron el trabajo a medias y empezaron a ¿qué? Empezaron a enfocarse en sus propias casas, empezaron a enfocarse más en su trabajo, en tener su propia comodidad, en poder tener lo que ellos querían, y dejaron a un lado la casa de Dios que prácticamente quedó abandonada, ¿no? Entonces, en esos tiempos, Dios habla al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo. ¿Para qué? Para que ellos puedan afirmar su corazón delante de Dios, poder volver a su primer amor, como se dice, ¿no? Entonces, para comenzar, quiero leerte el libro de Ageo capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, ¿no? Entonces, en este pasaje, lo que Dios estaba diciendo era que en realidad Él estaba haciendo una pregunta y Él estaba enojado porque en realidad el pueblo de Israel solo estaban preocupados en sí mismos, ¿no? Y el pueblo de Dios había perdido el orden correcto de sus prioridades. Y antes de poner las prioridades de Dios primeramente, estaban poniendo sus propias prioridades en sí, ¿no? Y esto ellos se habían olvidado de poner en primer lugar, así como la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura, ¿no? Entonces, en estos tiempos, también en lo personal, tenemos que volver a ver, examinarnos cada uno de nosotros cuál es nuestra prioridad, qué es lo que ocupa el número 1 en nuestra vida, ¿no? Entonces, en el versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor lo que estaba diciendo era: deténganse un momento, ¿no? Meditad en vuestros caminos. El Señor estaba diciendo: piensen muy bien lo que están haciendo, piensen muy bien lo que están haciendo en estos tiempos,
porque en realidad ellos estaban trabajaban, pero ellos no estaban viendo resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos trabajaban pero no alcanzaban lo que querían, y muchas veces eso puede pasar incluso en la vida personal de cada uno. Tú puedes estar trabajando, pero no ves resultado de aquello que tú esperas. Trabajas pero no estás alcanzando aquello que tú quieres lograr. Y entonces es un momento de poder meditar, así como la palabra dice, meditar bien sobre vuestros caminos. ¿Qué está fallando en nuestra vida? O bien estamos poniendo en primer lugar las cosas terrenales que nosotros queremos, o sea, tenemos prioridades, quizás tienes tus necesidades propias antes que Dios. Entonces ahí tenemos que meditar. La Biblia en Ageo 1:6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedas satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Estaba diciendo que ustedes están trabajando duro, trabajan de sol a sol, pero no están viendo fruto en su vida. Y esto no era algo casualidad, como se dice, sino que lo que Dios estaba haciendo en esos tiempos es permitiendo que sus propios esfuerzos no prosperaran. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado su relación con Dios en segundo plano, ¿no? Entonces, en estos tiempos, e incluso es momento de poder meditar, de poder decir, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no logras aquello que tú quieres? ¿Por qué esos sueños que tú anhelas, que tú deseas en esta tierra, no estás logrando? Porque en realidad quizá tus prioridades estás poniendo como segundo lugar a Dios, y es un tiempo donde debemos dejar que nuestra prioridad sea Dios, ¿no? Entonces, este mensaje es tal cual como en estos tiempos, ¿no? Muchas veces te puede estar pasando lo mismo que el pueblo de Israel a ti. Te esfuerzas, corres de un lado para el otro, te levantas de madrugada, te duermes de noche, tratas de buscar una mejor economía, de tener una estabilidad económica, personal o familiar, lograr metas, lograr sueños, pero sin embargo hay un gran vacío en tu corazón. Te cansas, te frustras. ¿Por qué? Porque es un tiempo de poder meditar. La palabra insta, manda a que puedas meditar sobre tus caminos, ¿no? Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es, miren lo que están haciendo. Mira, ponte a pensar, ¿no? Examina tu corazón. ¿Qué estás poniendo dentro de tu corazón? Y yo te pregunto a ti, ¿qué está ocupando en el centro de tu corazón, en tu propia vida? Y recordar, meditar y poder decir, necesito ayuda verdadera de parte de Dios. Después de que hayas examinado tu corazón, poder ver cuál es la falencia que hay en tu vida. El Señor está mandando aquí en el libro en el versículo 8, el de primero poder examinar qué es lo que está ocupando en primer lugar en tu vida. Y así también en el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Eso nos habla en el versículo 8, ¿no? Eso significa que Dios no solo estaba corrigiendo a su pueblo, ¿no? Sino que lo que Él estaba haciendo es dándoles una oportunidad para poder cambiar de dirección. Quizás su dirección era preocuparse por sí mismos, ellos propios, en su vida, en sus sueños propios, pero lo que Dios estaba diciéndoles es, vuelvan a construir mi casa, vuelvan a ponerme a mí en primer lugar y verán mi gloria. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios? Él lo que estaba dando es darles que ellos
como pueblo de Dios puedan poner en primer lugar a Dios como prioridad número uno, y por ende iban a venir las bendiciones en su vida, en su trabajo, en su familia, porque ellos estaban preocupados ahora no en sí mismos, sino estaban preocupados en poder construir la casa de Dios. Entonces, en esta parte, Dios nos enseña que no basta solo con poder decir, amo a Dios con todo mi corazón, con palabras, sino con acciones. Si tienes la oportunidad y tú te congregas en alguna iglesia, preocúpate por la iglesia, preocúpate. Quizás a veces muchos decimos, ¿verdad?, que la iglesia no está dentro de una pared de de un lugar de 4 paredes, que nosotros somos la iglesia, pero en realidad levantar un altar, levantar la casa de Dios donde nos reunimos, la palabra dice, mirad, dice la Biblia, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos anden juntos en armonía. Entonces, cuando nos reunimos en ese lugar, en la iglesia, la casa de Dios, debe estar cuidada, debe estar adornada, debe estar cuidada. ¿Por qué? Porque es un lugar donde como hijos de Dios nos reunimos para poder exaltar el nombre de Dios. Entonces, tus acciones deben ir acompañadas con tus decisiones. Que tus acciones, que si tu boca dice amo a Dios, tus acciones tienen que ir también de la mano para poder seguir construyendo la obra de Dios. Un día alguien decía, en el mundo están tan preocupados por generar económicamente y levantan nuevas discotecas, nuevos lugares de perdición. La gente no dice nada, ¿no? Pero cuando levantan, cuando se da el diezmo, cuando se da una ofrenda, cuando se da algo material, o quizás con tus manos trabajas en la iglesia, muchas veces la gente habla mucho, da mucho que decir, porque quizás no entienden el de poder tener ese cuidado de la iglesia, de la casa de Dios. Pero hoy que tú estás aprendiendo, es importante poder decir, bueno, debo cuidar aquello que Dios me ha mandado, ¿no? De poder cuidar su casa, de poder levantar el templo de Dios para que sea un lugar de adoración, un lugar de exaltación, un lugar una clínica donde mucha gente que no conoce a Dios pueda ir delante de su presencia y poder encontrar ese amor que necesita. Bueno, que Dios los bendiga, y también animarles a cada uno de ustedes que puedan meditar en la palabra de Dios y trabajar unánimes en todo este tiempo, así como Dios lo manda.